Ajá. El Programa Mundial de Alimentos es la agencia humanitaria más grande del mundo. Y en ese contexto nosotros apoyamos cada año más o menos a 100 millones de personas en más de 80 países. En general, las operaciones del Programa Mundial de Alimentos están dedicadas a las poblaciones más pobres y más vulnerables en los países más pobres del mundo. Gente que necesita asistencia de emergencia, por ejemplo, desplazados, refugiados, personas que están viviendo en países o en contextos de mucho conflicto o que sufren después de una emergencia, un tsunami, un terremoto, etc. El programa específico del cual yo me encargo es uno de los programas emblemáticos de nuestra organización. El Programa Mundial de Alimentos lleva más o menos 50 años apoyando esfuerzos a nivel global para alimentar a los estudiantes en las escuelas. Es un concepto bastante simple, es entregar alimentos ya sea en forma de desayunos o en forma de almuerzos o snacks, en algunos casos refrigerios, para estudiantes, sobre todo los más pobres o los que sufren de hambre desde ya en sus casas. Tenemos una presencia más o menos en 60 países con este portafolio y apoyamos a unos 17 millones de niños a nivel mundial anualmente. Y apoyamos con, sobre todo, asistencia técnica. Y nuestro apoyo en Ecuador ha sido muy interesante, es una experiencia muy interesante porque es conectar esa alimentación que reciben los estudiantes en la escuela con la producción de pequeños productores a nivel local. Entonces, si pensamos que esos alimentos que los niños requieren todos los días en los colegios se convierten en una demanda importante, en un mercado importante de productos agrícolas. Y si podemos conectarlo con la compra local a asociaciones de pequeños productores en ciertas provincias, se puede generar un círculo virtuoso donde no solamente los recursos invertidos dan beneficios a los niños, sino también a los pequeños productores que los producen. Cuando empezó la pandemia, nosotros empezamos a tomar, empezamos a medir el impacto que estaban teniendo las medidas de los gobiernos en los estudiantes y más o menos a mitades de abril determinamos que unos 370 millones de niños a nivel global estaban perdiendo acceso a esos alimentos a través de las escuelas. Eso nos preocupa mucho porque los niños que reciben alimentación escolar, la mayoría, como decíamos, son los niños más vulnerables de los países. Entonces, si no tienen acceso a estos programas que son tan importantes, en muchos casos, ese niño pierde la única comida que recibe al día. Entonces, empezamos a elevar las alertas, salimos en prensa a nivel global para alertar a los gobiernos de que si bien los colegios estaban cerrados, empezábamos a ver cómo podemos armar alternativas para que los niños sigan recibiendo estos alimentos, aunque sea en sus hogares. Y movilizamos a más de 70 países para reorganizar los programas y garantizar estos alimentos a los niños mientras están estudiando en casa. Desde el Programa Mundial de Alimentos específicamente se ha logrado llegar a unos 7 millones de niños durante la pandemia. El Premio Nobel de la Paz ha significado una oportunidad para resaltar la importancia que tiene abordar el tema del hambre y la desnutrición en América Latina. Estos temas están específicamente relacionados con alta inequidad y problemáticas, por ejemplo, ya de desplazamiento, de violencia en ciertos países, etcétera. Y programas como los programas de alimentación escolar son redes de protección social básicos para los estudiantes y los alumnos más vulnerables de los países.